Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Roberto Sancán Ruiz. Roberto es mayor en retiro del otrora Ejército Popular Sandinista. Es miembro fundador del Grupo Patriótico de Militares y hizo cursos de artillería terrestre en la Escuela de las Fuerzas Armadas de Cuba. Recientemente dio a conocer una publicación recopilada por él donde evidencia el uso de armas de guerra en la crisis de abril por el régimen de Daniel Ortega. Vamos a conversar con él porque el día miércoles el coronel Álvaro Rivas, jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, volvió a negar la participación del ejército y dijo que no tiene ninguna vinculación con las ejecuciones, aduciendo que ningún organismo serio de derechos humanos acusa a la institución. Vamos a hacer una cita textual, abrimos comillas. Ningún organismo serio de derechos humanos, grupo interdisciplinario, especialistas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el último informe que ofreció los Estados Unidos de América o incluso organismos de derechos humanos a nivel nacional, no vinculan al ejército en una situación que tenga que ver con asesinatos, dijo el coronel Rivas. Sin embargo, las denuncias sí existen. Tanto el colectivo de derechos humanos Nunca Más como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, señalan al ejército de estar involucrados. Pero además, el coronel Álvaro Rivas emplazó al líder campesino Medardo Mairena, tildó de irresponsable al líder campesino y excarcelado político. Cito nuevamente las declaraciones del militar. Como de manera irresponsable este señor Mairena lo viene haciendo sin pruebas. Esto es una total falsedad lo que este individuo viene diciendo. Si él tiene evidencias que las presente, nosotros como institución estamos abiertos a escuchar. Que venga y las plantee. Vamos a proceder de acuerdo a la ley. Estas son las citas que nosotros hemos hecho de lo más importante que dijo el coronel Álvaro Rivas, es decir, la negación de todo involucramiento en los sucesos de abril, por un lado, y que el ejército no esté involucrado en ningún tipo de asesinatos, ya sea en las ciudades o en el campo, y el emplazamiento que le hace al líder campesino Mairena. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Mucho gusto estar en tu programa. Placer. Gracias, Roberto. Empecemos con lo primero. ¿Cuáles son tus reacciones sobre las declaraciones del coronel Rivas? Sergio, si me permitís un minuto, y a propósito de estas declaraciones, el día de hoy se cumplen 22 meses de la operación limpieza en Carazo. Una operación limpieza que, como manifiesto en mi libro, contó con la total aprobación, complicidad, apoyo del ejército. En ella, y queremos rendir homenaje este día a los que cayeron por las balas asesinas. Faber López Vivas, Vicente Rapacholi Navas, Carlos Ochoa Acuña, Gerald Barrera Villavicencio, Josué Mojica Velázquez, Luis Acevedo, Jeffrey Calero Valerio, Douglas Acevedo Parrales, Ricardo Larguespada, José Manuel Chemita Narváez, Marco Antonio Villalobos, Bismar Arias y Miguel Obando. Eso es la respuesta que puedo ofrecer en primera instancia a las palabras de este coronel que miente al igual que mienten todos sus jefes. Sergio. Pero, o sea, estás vinculando con un hecho concreto, hace 22 meses, la muerte de estos ciudadanos, pero no nos queda claro en qué circunstancias. ¿Vos estás ligando esas muertes con el involucramiento que está negando el coronel Rivas? Hay sobradas evidencias que el ejército se niega a admitir
como se niega a admitir la existencia de paramilitares por parte del general Avilés Castillo, el jefe del ejército. Están todas las evidencias en el libro que he escrito y que ha empezado a circular allá en Nicaragua desde el día de ayer, antier. Se establece toda esa ruta que se desarrolló y que involucró decididamente y activamente al Ejército Nacional. Desde el momento en que los que organizan la fuerza paramilitar, la mayoría de ellos comandantes guerrilleros y de brigadas, jefes, altos jefes en retiro que estuvieron en el Ejército Popular Sandinista, en el Ejército Nacional. Hay una lista que ofrezco ahí en el libro de generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, mayores, tenientes. Uno se pregunta, ¿es posible de que al amparo del artículo 95 de la Constitución Política haya sido posible crear esta fuerza paramilitar sin el concurso, sin el apoyo, sin el visto bueno, sin la complicidad del ejército? ¿De dónde salieron las armas? En el libro hago un recuento incluso y empiezo desde el Frente Sur, Benjamín Celedón, que es donde llegaron la mayor cantidad de armamento en el 79, y desde allí se empieza a trazar la ruta, por ejemplo, de los fusiles FAL, que aparecieron en el norte, que aparecieron en Managua, fusiles FAL que estaban bajo el resguardo del ejército. Hablo en un capítulo de los francotiradores, hay evidencia, hay testimonios de desertores del Comando de Operaciones Especiales donde vinculan a esta unidad como parte de los causantes de la cantidad enorme de muertos que hubieron, más de 100, de un solo disparo en la cabeza, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, producto de individuos con una altísima preparación, con fusiles capacitados para eso, desde posiciones privilegiadas, Sergio. Este libro, que me di a la tarea de leer sucintamente en su aspecto más relevante, ¿verdad?, porque apenas lo recibí ayer, da cuenta en efecto de una serie de elementos que a tu juicio involucran directamente al ejército. ¿Qué evidencias nos puedes aportar, además de las ya expresadas, sobre este involucramiento directo del ejército en los sucesos de abril, por un lado, y por otro lado, con los señalamientos que la sociedad le ha venido haciendo al ejército desde mucho tiempo atrás? Recordamos, por ejemplo, la muerte y el asesinato de algunos campesinos. Recuerdo el nombre de Lea Valle, por ejemplo, que fueron asesinados sus hijos. Recuerdo el famoso mochilazo o el bombazo a través de una mochila. Recuerdo, inclusive, si ya nos traemos a este periodo, muertes misteriosas donde campesinos, ahí hay una familia completa, ¿verdad?, que ha perdido prácticamente a 3 miembros integrantes de su familia, todos ellos campesinos, y nadie ha abierto una investigación alrededor de eso. En estos dos paralelos, ¿cuáles son tus aportes en términos de evidencia? Mira, aparte de lo que mencionabas, ¿verdad? Y te faltó el asesinato del Tamalaque por miembros del ejército y lo de la mochila bomba, que fue terrorismo de Estado. Entrando ya a esta etapa, la crisis de abril, tenemos en primer lugar los francotiradores. Hay fotos donde se muestra el fusil M24 SWS, que era el fusil de entrenamiento que los instructores norteamericanos preparaban a los francotiradores del Comando de Operaciones Especiales. No existe posibilidad, Roberto, discúlpame, no existe posibilidad que ese tipo de armamentos haya estado, por ejemplo, en manos de la Policía Nacional orteguista. No, hay una vinculación que quisieron hacer, incluso muy inocentemente algunos compañeros analistas, dijeron que eran armas del DAEM, de la Dirección de Armamento, Municiones y Explosivos. Esa dirección es la que se encargaba de requisar escopetas, fusiles 22, pistolas 38, etcétera, pero no requisaban ametralladoras PKM, ametralladoras RPK, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas M79. Eso no estaba en manos de la población civil, eso estaba en manos del ejército, en las bodegas del ejército. Consulté con un alto oficial de la policía
y precisamente me explicó el funcionamiento del DAEM, de la DAEM, pues de la Dirección de Armamentos, Municiones y Explosivos, y que en las bodegas sí se encontraba pues una cantidad estimable de 22 de escopetas que les entregaron, sobre todo en los primeros días, a los presos que sacaron para ir a asediar a la Universidad UCA y a la UNI. Pero posteriormente, tres empresas de vigilancia vinculadas al régimen, vinculadas a través de sus dueños, fueron los que proporcionaron, digamos, todas las escopetas Mossberg, las escopetas ¿cómo se llama? Remington, una cantidad enorme, ahí están las fotos que han circulado profusamente desde aquella época, donde salen no sé cuántas camionetas cargadas de tipos de paramilitares con camisetas celestes, por ejemplo, que compraban a las zonas francas, y todo con escopetas. Ahora te vuelvo al tema del M24. El M24, por, digamos, conocimiento directo y a través de los testimonios de desertores del COE, aquí estuvieron 3 de ellos y yo tuve contacto con ellos, sí me plantearon de que ese era el fusil de entrenamiento. El fusil que usaban como ya arma de uso era el Barrett M82, ¿verdad? Pero cuando en el 2013 Ortega rompe con la DEA y prácticamente los corre del país, se llevan estos fusiles de francotiradores y dejan los SWS-M24. Hay un montón de fotos donde aparecen estos fusiles y esos no se compran en una pulpería ni en el Palí, Sergio. Mencionaste, Roberto, en tu relato hace menos de un minuto que hay empresas vinculadas al régimen. ¿A cuáles empresas te referís? El Halcón, el Vigilante y Halcón, Vigilante, y no recuerdo la otra, creo que están ahí en el libro. Son 3 empresas. Una de ellas pertenece a Chico López, que en su casa y en las oficinas de Albaniza era un centro clandestino de tortura. Todos los vecinos de ahí escuchaban los gritos desgarradores de los jóvenes cuando los secuestraban de la universidad y se los llevaban para ahí. Ahí era un cuartel de paramilitares y él tenía acceso directo y utilizaba las instalaciones de Paevanic, donde salen los primeros paramilitares haciendo alardes en video. El otro pertenece precisamente al ejecutor directo de la orden de Rosario Murillo, Vamos con Todo, y es el secretario político y el secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno. El otro pertenece a un exmiembro de la seguridad del Estado de nombre Espinosa, ¿cómo se llama Leonel Espinosa. El Conejo. ¿Verdad? Sí. Fue miembro de la Dirección Quinta de la Seguridad del Estado, tengo entendido, en los años 80. Entonces, de ahí salieron porque hubo un recambio de escopetas, compraron otro tipo de escopetas y entregaron todas esas. En los primeros días, vos te acordás que salieron una cantidad muy profusa de escopetas y uno decía, ¿de dónde salió tanta escopeta? Y luego fuimos dándonos cuenta en la medida en que íbamos investigando y que teníamos acceso a un montón de gente que conocía, ¿verdad? Que trabajaban en esas empresas que efectivamente de ahí salieron, Sergio. Hay una pregunta que siempre ha gravitado en todo esto, que es la participación de los famosos Dragunov como arma especializada para francotiradores. Y esto después, si hacemos una visión más amplia, ¿verdad? Una visión de águila, nos damos cuenta que hay una relación directa entre utilización de este tipo de fusiles y víctimas. Es así como están totalmente documentados las personas que cayeron producto de estas balas, ¿verdad? Disparadas por los francotiradores, porque siempre estaban en un área, ¿verdad? Como de retrato, cuello, ¿verdad? Pecho superior y cabeza. Eso está plenamente documentado. Sí, el tipo de proyectil que se utilizó, ¿verdad? Corresponde a esas dos
específicamente a esas dos armas, al SWS y al Dragunov. En relación al Dragunov, fíjate que había una serie de informaciones contradictorias. Decían algunos compañeros cuando estábamos investigando desde el 2018. No, es que el Dragunov también lo tiene la Tapir. Entonces consulté a un compañero que estaba en la policía, pues de alta graduación, y efectivamente me dice, mira, hay un equipo de francotiradores que han preparado los rusos en las Tapir, que son las tropas especiales pues de la policía, pertenecen a la DOE. Esas tropas Tapir, me dice, lo más que tienen son 10 francotiradores. Entonces no pueden haber la cantidad enorme que aparecieron en todos los departamentos de fusiles Dragunov. Luego nos dimos cuenta de un envío de 500 fusiles Dragunov que envió Venezuela al gobierno de Ortega. Los fusiles Dragunov estaban en manos del COE. El fusil Dragunov no era, pues, no es un fusil digamos, que estén en todas las unidades. Generalmente estaban en manos de los francotiradores. Yo recuerdo cuando estaba al frente del BLI, del Batallón de Lucha Irregular, el coronel Ramón Raudales, teníamos un francotirador por compañía. Ya, pero no era un tipo que tenía una especialización como francotirador, eso los tenían las PUFE, las pequeñas unidades de fuerzas especiales. Ahora ya hay en el Comando de Operaciones Especiales, uno de los temas de capacitación y de instrucción es precisamente el de francotirador, y no son todos. Existe un cuerpo especializado que cumple misiones. Como me decía un miembro del COE, una de las misiones que cumplimos, dice, fue tumbar el helicóptero del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, que me dejó helado porque había una serie de informaciones pues que había sido, ya por último le cayó un rayo, ¿verdad? Fueron las informaciones de la época, y cuando me dijo eso me quedé bastante preocupado, porque si ni siquiera respetaron a un Estado Mayor, menos que respeten a un de la ciudadano. Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Sobre uno de los extremos del lago de Managua. Exactamente, el famoso caso de ese helicóptero. Entonces dije yo, bueno, si fueron incapaces de respetar a un Estado Mayor de un arma de la Fuerza Aérea, menos van a respetar a un ciudadano civil, pues, que fue el caso de cuando mataron a Alvarito Conrado, que los disparos salieron en la calle esa, en la pista que va de la UCA a salir al militar, que hay creo que el chamán que está por ahí, ¿verdad? Sí, correcto, allí estaban apostados unos jefes policiales, y uno de la gente que estuvo ahí, que lo tenían detenido, está aquí, pues, y fue el que dio el testimonio. Roberto, hablemos ahora de los paramilitares. Al inicio de esta entrevista dijiste que hay ex mayores, ex coroneles, ex capitanes. Bueno, digamos que que no son ex, en realidad son capitanes, mayores, coroneles que están en retiro porque no pierden su condición de militar ni su grado. Eso los va a acompañar hasta la muerte, pero sí ya no están activos. Ahora, ¿qué sucedió con la gestación de este grupo de paramilitares? Unos le atribuyen la responsabilidad de la conformación de estos paramilitares a Edén Pastora, a Glauco Robelo. ¿Quiénes en realidad organizan y participan estos grupos? Efectivamente, los principales creadores, por orden directa de Daniel Ortega, es Edén Pastora. Hay una entrevista donde él, por el problema ese de egolatría que tiene, donde se asume toda la responsabilidad y descarga, sobre todo en la conformación y en la orden, en Daniel Ortega. En esa entrevista que le hicieron un canal de esto, no recuerdo si es en el 12 o en el 8, que le preguntan un periodista, o que se dice periodista, ¿cómo fue eso? Y dice que él empezó a organizar a todos los departamentos, fue en asambleas, allá llegó a Jinotepe, en el polideportivo. Saco una foto que me facilitó una compañera, donde están en el polideportivo, aparece el asesor del presidente, Salvador Banega, está el alcalde
de Jinotepe está el secretario departamental de la Juventud Sandinista, y es en ese tipo de asambleas donde empiezan a conformar, porque el discurso es, el comandante está exigiendo la lealtad, estamos enfrentando un golpe de Estado, y desde ahí se empieza a gestar la fuerza paramilitar. Obviamente que en Carazo es el que representaba, Carazo y Masaya, los mayores problemas en cuanto a los tranques, ¿no? Y es donde se concentra con mayor virulencia y con mayor fuerza. Entonces hay dos lugares donde se preparan los paramilitares, la fuerza paramilitar, lo que es el reclutamiento, el entrenamiento, y ahí lo pongo incluso hasta las coordenadas casi. Una es la finca del general en retiro, Ramón Ernesto Sosa, que fue anteriormente el jefe de la BED, de la Brigada Especial de Defensa, la del desarme en los años 90. Y en la otra, una finca que está cercana a la finca del alcalde de Diriamba, Baltodano, Fernando Baltodano, en Huiste. Realmente la finca donde se prepararon pertenece a los hijos de Daniel Ortega. Eran cooperativas que estaban en esa zona de Huiste y ellos hicieron ese cambiolín que han estado haciendo durante años para acumular la mayor cantidad de tierras posible. Y esas pertenecían a unas cooperativas que las despojaron. Ahí se prepararon una buena cantidad y en la finca de Santa Teresa, en el sector de La Calera, en la finca de Ramón Ernesto. De ahí salieron los dos grupos más grandes, pero había obviamente un tercer grupo enorme que estaba en la zona de San Marcos. Ahí se vincula directamente un mayor en retiro, que estuvo como oficial de la contrainteligencia. Yo lo tuve subordinado cuando estábamos en la brigada de artillería, cuando estaba en Montelimar. Y aparece en escena el secretario político municipal, Acosta, Jorge Acosta alias San John. Este tipo es un criminal, te lo digo con toda la seguridad del mundo, un criminal. A él se le señala de ser el asesino de Vicente Rapacholi, ¿verdad? Luego este sujeto fue ascendido como premio y llegó Daniel Ortega y Rosario Murillo a San Marcos y lo ascendieron a secretario político departamental. Un tipo que estuvo en los 80, se le dio de baja, vinculado al narcotráfico, a robo, y un tipo con serios problemas mentales de traumas de guerra, etcétera, etcétera. Él estuvo en el Frente Sur. Entonces, ahí tenés una cantidad enorme de gente vinculada al ejército. Pero además, ahí en el libro, y en base a testimonios de ex oficiales que aportaron nombres y que los vieron y eso, ahí tenés generales. Glauco Robelo, bueno, ya él estuvo cuando el famoso salvando al soldado Avellán, y después salió diciendo que él no tenía nada que ver cuando estaba en la foto, ¿verdad? El problema de esta gente es que es tan cobarde que ahora van a empezar a decir nosotros no tuvimos nada que ver cuando todo el mundo estaba claro y ahí andaban y los vieron. Hay tenientes coroneles, el caso por ejemplo de Guatemala, un oficial coronel de Jinotega que recientemente falleció, y está una foto donde aparecen celebrando. Aparecen los Castillo Gámez de Estelí, aparece Pedrito el Hondureño. Es decir, eso es una muestra. Hay una cantidad enorme que lo que yo les he pedido en los municipios, en los departamentos, es que ellos hagan sus listas, porque ellos están en el terreno, ¿verdad? Pero ahí tenés una cantidad enorme que es imposible que lo haya hecho Edén Pastora, que lo haya hecho Glauco Robelo, que lo haya hecho Leopoldo Rivas, porque se les ocurrió. Primero tenían una orden de Daniel Ortega, que lo confiesa Edén Pastora, pero además, ¿quién dotó de toda esa cantidad de fusiles? O sea, si estamos hablando de 3.000 paramilitares, 3.000 fusiles, déjame decirte que ni en la guerra del 79 pues había tanta cantidad de fusiles. Ahora, el que ha estado al frente de una unidad militar sabe que la logística para 3.000 personas no es, como decimos popularmente, comida de hocicón. Eso es algo que tiene que movilizar comida, tiene que movilizar transporte, tiene que movilizar recursos, habituallamiento. Es decir,
Eso es una operación sumamente compleja y por eso es que pusieron al frente a esta cantidad de ex militares que tenían la experiencia. Pero mucha gente dice, no, que Pueblo Ríos es un viejo desgraciado. No, Pueblo Ríos podrá estar viejo, pero tiene la capacidad suficiente y demostrada para manejar eso y lo organizó bien. Y lo organizó muy bien, a como está organizando ahorita todo el famoso del sandinismo histórico, que es la mutación de los paramilitares para no darle esa connotación, Sergio. Hay dos momentos en este asunto. Recordar las palabras un poco airadas del general, del jefe del ejército, el general Avilés, donde se refería precisamente a esto del nombre, y él decía, ¿cuáles paramilitares? Muéstrennos los medios de comunicación, esas listas, y díganos por qué son paramilitares. En todo caso, paraestatales, dijo él. No le gustó el término. Eso por un lado. Pero lo otro, sobre la logística, me llama a mí la atención esto. Te lo voy a referir porque algo tuve yo que ver en esto. Lo supe cuando yo estaba tomándome un café en un establecimiento y de repente llega un funcionario, ¿verdad?, que trabajaba cerca y me dice, yo no sé por qué hay ahorita en el Instituto Nicaragüense de Deportes una gran cantidad de camionetas, yo no sé, y todas las están preparando. ¿Y de dónde salieron esas camionetas? No, son nuevas, me dice, parece que las están comprando o alquilando. Y me quedé, pues, y me quedé con la curiosidad. Después me enteré que en efecto una empresa, un dealer, una empresa distribuidora de vehículos, primero vendió una parte de esas camionetas y él supo, en efecto, el gerente o el dueño del dealer, que estaban siendo utilizadas para desmontar la iniciativa, la insurrección popular. Y después, ¿verdad?, tuvo miedo y entonces las rentó, las dio en alquiler, las dio en renta, ¿verdad? Y después ya no quiso seguirla en ese trato. De tal manera que esto te lo pongo sobre el tapete para que la gente sepa que en efecto armar una logística en el menor tiempo posible requiere experiencia y requiere mucha destreza, y eso solamente lo da el uso, ¿verdad?, prolongado del tiempo en actividades de esa naturaleza. De esa naturaleza. Por supuesto que los viejos podrán ser viejos, pero no pierden las mañas. Y entonces ahí está un primer elemento que hay que ir investigando para que la memoria y la verdad de lo que sucedió realmente salga a luz, tal y como sucedió algún día. Pero ahora quiero ir al aspecto político, Roberto. Te mencioné dos momentos en dos personajes diferentes de la misma institución. El general Avilés, en uno de sus discursos, ¿verdad?, que fue una improvisada conferencia de prensa con medios aliados o domados, no sé. Y después esta intervención del coronel Rivas, jefe de Relaciones Públicas, sabiendo ambos que tienen un techo de cristal muy ralo, muy frágil, ¿por qué se atreven a hacer estos emplazamientos de cara a la sociedad cuando la sociedad misma puede perfectamente decirles, aquí están las evidencias? Y voy a sacar a colación otro momento cuando el dictador Ortega llega a la primera mesa de negociación y emplaza a todos los presentes y dice, muéstrenme la lista. Y, hombre, ahí te va tu son, Chabela, aquí está la lista. Y fue impresionante, todavía a mí me impacta eso. ¿Cuál es la actitud? ¿O a qué le apuestan? Vos que fuiste orgánico de esa institución, ¿a qué le apuestan estos personajes de emplazar a la sociedad cuando ellos están con las patas hinchadas, como se dice? Sí, Sergio, yo quiero volver rápidamente al caso de las camionetas. ¿Te acordás que la embajada americana dijo, me devuelven mis camionetas porque no va a servir para represión? Ese es un detalle que no hay que dejar de lado. Sí.
Luego, los paramilitares. Julio Avilés, general Avilés, abjuró del término. Casi prohíbe por decreto usar el término de paramilitar. Yo lo mandé a que revisara Wikipedia y se ilustrara un poco, porque él no es muy avesado intelectualmente, y que leyera un poco sobre qué es el término paramilitar. Paramilitar es una fuerza creada por el Estado para hacer el trabajo sucio de sus Fuerzas Armadas, que no están necesariamente, digamos, no impedidas, pero no es conveniente que las hagan ellas. La fuerza paramilitar tiene una estructura militar, mandos militares, armamento militar, táctica militar. Eso te define. Y un comportamiento militar. Eso te define lo paramilitar. El parapolicial es otra cosa. El parapolicial es y aparece incluso no con ese término, sino como policía voluntaria. Es un aliado, es un accesorio de la policía que incluso según la ley de la policía no está autorizado a portar arma de guerra. Ni siquiera la policía, ¿verdad? No sé de dónde andan los policías con AK. Pero bueno, entonces, el asunto es que el vocero del ejército ellos han empezado a través de la vocería y ellos mismos a desarrollar una operación limpieza de imagen. Una campaña de relaciones públicas muy fuerte, en los cuales han ido todavía de menos a más. Ya se han ido envalentonando por un hecho característico o un hecho importante que mucha gente lo desconoce. Yo tengo información incluso que me llegó de Estados Unidos de que con la sanción a la policía se llevaban a un general, a uno o dos generales del ejército. ¿Así? Concretamente a Manuel Salvador Gaitán, el jefe del COE, por el tema de los francotiradores. Y el otro, Boanerges Valladares Sandoval, que es el jefe de la DID, porque es el que proporcionó toda la información de inteligencia para que la fuerza paramilitar pudiera operar. Esa operación no se hubiera podido hacer sin el avituallamiento, sin el armamento y sin la información, ¿verdad? Porque eso es mandar a la gente con los ojos cerrados. Según estas fuentes, el ejército cabildeó con el Comando Sur, ¿ya? Y lo lograron sacar, según esta fuente, lo lograron sacar de las sanciones. Manuel Salvador Gaitán, jefe del COE general de brigada. Ahora bien, ellos están participando muy activamente en la Operación Orión, que es la que está desarrollando el Comando Sur con una serie de países. En momentos en que Daniel Ortega no, se balancea en un filo muy complicado y muy complejo. Le doy el apoyo a Maduro, no dijo nada cuando ofrecieron 15 millones por su cabeza, pero ahora sí, cuando dicen a mí tampoco me van a dar plata, se vuelca en acusar a Maduro. Entonces es el doble juego. Las Fuerzas Armadas están participando en la Operación Orión, en la cual están, digamos, enfrentando al Cartel de los Soles, donde su mentor, su financiero, está allí, Maduro y Diosdado Cabello, como principales cabezas, dicho por la DEA, dicho por la Organización de las Naciones Unidas, la JIFE. Entonces, ese doble juego, estoy apoyando al Comando Sur, a los Estados Unidos, me estoy portando bien con ellos y no digo nada de Maduro, pero ahora sí, defiendo a Maduro, protesto que les quiten las sanciones, que es un crimen que están ofreciendo dinero por su cabeza, pero no digo nada de lo que está haciendo el ejército. Entonces el ejército... Aclaranos una cosa, Roberto, me Sí. estás diciendo que hay hubo una negociación entre el alto mando del Ejército Nacional de Nicaragua con el Comando Sur para impedir que el general Manuel Salvador Gaitán
y el general Boanerges Valladares Sandoval no fuesen sancionados. ¿Me estás diciendo eso? Esa es la información. Y que eso, la cerecita, ¿verdad?, de todo este esquimo es precisamente la participación del ejército en la Operación Orión. Esa es la información que me dieron desde Estados Unidos, ¿verdad? Desde Estados Unidos, gente que está vinculada pues ahí a lo que se maneja en el establishment político norteamericano y la vinculación con la parte militar. El ejército te va a decir, no, nosotros estamos participando desde el 2018 en los operativos de este tipo. No, una cosa es participar en juegos militares y otra en un operativo naval en contra de, ¿me explico? Sí. En contra del Cartel de los Soles, cercando las costas de Venezuela, etcétera. En contra de Maduro, en contra de Cabello, en contra de Tarek El Aissami, en contra de todos estos bandidos. Entonces son dos cosas diferentes, ¿verdad? Mientras entonces, porque vos ves la contradicción entre defiendo a Maduro, ataco al imperialismo norteamericano, pero mis Fuerzas Armadas o mi ejército está metiendo la cuchara con 2 corbetas o 2 patrulleras de las estas holandesas, las Stam Patrol, los tengo ahí participando en un operativo en contra de mis amigos. Espérame, ahí ya me perdí. ¿Será que entonces nos estás diciendo que es el propio dictador Ortega el que está detrás de esta jugada? Mira, aquí vos sabés que desde el 2018 finales, comienzos del 19 ha venido una cantidad de gente de los Estados Unidos a pedirle que negocie, a pedirle que ceda, a pedirle que... y no ha habido posibilidad. Creo que Ortega está obsesionado en llegar al 2021 y hará cualquier cosa para hacerlo. Está estirando la cuerda para ver qué resulta. Vos sabés que se ha manejado, incluso yo tomé muy en serio esto del aterrizaje suave, desde el 2018 que se venía hablando de esto, y ha sido, digamos, una conclusión que han llegado los poderes fácticos en Nicaragua de que Ortega ya no es un futuro para Nicaragua. Pero Ortega no se quiere ir del país, no se quiere ir sin reales, quiere, digamos, resguardar la seguridad de toda su familia, que dicho sea de paso es enorme, ¿verdad? Es enorme, y está negociando y va a negociar con los Estados Unidos, que es su principal problema. A Ortega le vale un comino Europa, un comino, ¿verdad? Ortega no tiene problema en que le cierren todo el mundo, él vive feliz encerrado en el Carmen, él es decir, un hombre taciturno, un hombre que pasó 7 años preso y todavía sigue con la cárcel en el cerebro. Pero, ¿qué hago para que nadie me vaya a capturar? Y el único país que puede ordenar su captura, capturarlo y llevarlo a los tribunales son los Estados Unidos. Su negociación desde hace tiempo estaba enfocada a negociar con Donald Trump. Él lo dijo. Y entonces el gran problema, y que en algunas ocasiones a veces lo toca Oscar René, es ese manejo delicado, es decir, un elefante balanceándose en la tela de una araña. ¿Cómo hago para no caerme? Es un hilo muy fino, muy delgado. Tengo que atacar por aquí para que mi base social se mantenga cohesionada y vea que soy antiimperialista, pero no puedo dejar de lado a mis amigos que son los que me mandan la plata, a mis socios del Cartel de los Soles. Es complicadísimo. Descartar definitivamente que haya una actuación por la libre del ejército en un bilateral entre Cuerpo Castrense y Comando Sur, los Estados Unidos. Absolutamente, Sergio. Lo que conocemos a Julio Avilés, y lo conozco desde niño, porque estudiamos juntos en primaria y éramos vecinos casi, pues a 4 cuadras vivíamos, no tiene lo que se necesita para actuar de por sí y ante sí. Él está sometido. Cuando te digo que no tiene lo que se necesita, es pantalones, para no decirte una grosería, ¿verdad? En los medios. No tiene los pantalones suficientes para decirle a Ortega, mira, porque no lo hizo en julio, en junio,
cuando pudo haber dicho no me sale ni un francotirador. Hay que ver cómo hacen, ¿verdad? Él se subordina, está sometido totalmente a Ortega, a los designios, a la voluntad de Ortega. Y la desgracia es que ató el futuro del ejército al futuro de Daniel Ortega, y eso lo dijimos en mayo del 2011 con el Grupo Patriótico de Militares Retirados. Ortega estaba atando la suerte del ejército a su suerte personal y familiar, y Julio Avilés fue incapaz de advertir esa situación y decir, espérese un momento. Eso no lo hubiera hecho el general Omar Ayerle, te cuento. Aunque después fue vicepresidente. Hay algunas fuerzas políticas que, digamos, se meten a este proceso de análisis. Ellos le llaman cranear la situación. Y dicen, hombre, no podemos ir frontal contra el ejército porque al final de cuentas, cuando aquí pase algo, el ejército va a tener que actuar. Hay una gran expectativa alrededor de eso. El mismo Oscar René lo dijo en una entrevista que yo le hice. Y me dice, mira, aquí se va a dar, por razones de la crisis del coronavirus, una implosión. Si los sucesos de abril 18 fueron una explosión, los sucesos que se puedan dar en mayo, junio, será una implosión. Y ahí habrán fuerzas internas en el Frente Sandinista que, conscientes de que la pareja dictatorial ya no les ofrece absolutamente nada más que cadalso y pérdida de sus negocios y la pérdida del poder político. Entonces surgirá una fuerza a lo interno que negocie con la oposición y que entonces, ¿verdad?, puedan llamar a elecciones, hacer un calendario, pero preservando algunos intereses de este nuevo grupo o eje de poder que vaya a surgir de esta implosión. Y en eso es importante el ejército, dicen ellos. Y ambos grupos, en el escenario que se dé esta implosión y en la oposición nicaragüense, están o tendrían la conciencia de que el ejército jugaría un papel importantísimo en esta etapa post-Ortega. ¿Vos coincidís con eso? Ya vamos aterrizando a las realidades, es decir, a la situación futura que nos puede deparar toda esta crisis. Esa es la tesis que manejan los Estados Unidos, Sergio. Los Estados Unidos no se pueden dar el lujo de caer en un vacío de poder, que es lo que ellos llaman, y le tienen terror, ¿verdad? Porque dicen, bueno, si se va Ortega abruptamente, se puede desatar una masacre. A la población se le va a tirar encima, a la policía, a los paramilitares. Esa implosión de la que habla Oscar René, yo todavía le he estado dando vuelta, pues, ¿verdad? Porque es una tesis bastante interesantísima, ¿verdad? ¿Quién quedaría al frente en un escenario de caos? El ejército. Esa es la tesis de los Estados Unidos. Y por eso han ido acercándose y por eso han ido, digamos, atrayendo al ejército. Ellos tienen sus mecanismos. ¿Verdad? Ya no son los del 2013, que era bastante tirante, pero dicen, en algún momento, estos son los que van a garantizar la transición. ¿Qué es lo triste de todo esto, Sergio? Que le van a dar la potestad al ejército, que armó a los paramilitares, que desde el 2007 viene asesinando en el campo, porque en el campo no han habido presos, en el campo no han habido, Yahob no cayó preso, Pablo Negro no cayó preso, fueron capturados, fueron torturados, en el caso ejecutados, en el caso de Pablo Negro, y lo fueron a tirar a la frontera con Honduras. En el caso de Yahob fue un francotirador que le partió la femoral. Los hijos de doña Lea Valle, una criatura de 14 años violada masivamente, un niño de 12 años muerto a bayonetazo limpio, el de la mochila bomba, terrorismo de Estado. Es decir, le vas a dar a esa gente la potestad de administrar la transición del país. Y ese es el gran señalamiento que la población, tal vez no en esto, con este nivel de análisis,
le hace a la oposición. Porque dicen, nos van a dejar en manos del ejército. Porque desde el momento en que los Estados Unidos sancionaron a la policía, ya hay una baldosa, ya hay una lápida en torno a esa institución. La policía es una organización a partir del 6 ya oficialmente terrorista, ¿verdad? La ISIS de Nicaragua. Ese es en poco, digamos, en pocas palabras. Pero el ejército queda ahí. Entonces, los Estados Unidos dicen, no me puedo permitir, no me puedo dar el lujo de que haya un vacío de poder en Nicaragua porque se va a armar un desmadre. Ya. Y entonces dicen, bueno, vamos a confiar en el ejército. Obviamente, ellos tienen que limpiarse la cara y por eso es que están saliendo todo esto. Déjame decirte algo, cuando vino Mike Pompeo, el secretario de Estado, aquí en Costa Rica, el Movimiento Campesino le entregó un dossier con todos los muertos. Con todos los muertos, fotos, que según los que estaban ahí, me contaron, el hombre hasta que le pararon los pelos, ¿verdad? Entonces, el ejército lo sabe, ¿ya? El colectivo de derechos humanos, de defensores de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, presentó otro dossier de crímenes. Y entonces, en vez de decir, ok, vamos a investigar, invitamos a ellos que vengan y les vamos a dar garantía y seguridad que no los van a meter presos, que no los van a matar, que no los van a asediar. Nosotros garantizamos su seguridad, vamos a ir a investigar al campo. Se dedican a hacer relaciones públicas y a denigrar al que los está señalando y al que les está presentando pruebas. ¿Me explico? Pero esto es totalmente contraproducente, pues, porque no lograrían ningún objetivo. Aquí lo único que necesita y requiere el pueblo de Nicaragua es que el ejército cumpla las leyes que están en la Constitución política y en el propio fuero militar y nos quiten a los paramilitares, cese la represión, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, no planes de relaciones públicas. Exactamente. Ahora, yo se lo he dicho públicamente a Julio Avilés. Y le he señalado a uno de ellos en particular en Jinotepe, su hermano, Bolívar Avilés. Camina armado, tiene buzones en su casa. De esa casa salieron los disparos que asesinaron a Luisito Acevedo. No estoy diciendo que fue él, pero ahí había militares del ejército en la casa de él, en la casa de su padre. Y todos los jinotepinos lo sabemos porque vivimos allá. Entonces, ahí tiene el primero. Empiece con eso, desarme a su hermano y desarme a todos los que andan con su hermano. Los Rosales y un montón de vagos que andan ahí intimidando a la población. Es decir, si queremos hacer un papel hasta después que se vaya Ortega, no hagamos el papel del tonto, ¿verdad? Que al final hace lo que debió haber hecho al comienzo. Entonces, empiece ahorita. Y vuelvo un poco atrás al libro. Los muchachos contaron cerca de 17 vuelos a la finca de Julio Avilés, que está ahí en la salidita de Jinotepe, donde había un puesto de mando. Es decir, el ejército, Avilés, ninguno de ellos, este otro, ¿cómo se llama? Boanerges, el del COE, no, ninguno de ellos puede decir estoy exento. Es más, el día de ayer me llamaron de Matagalpa. Hay una cantidad de oficiales, y me imagino que debe ser en todos los departamentos, de la DID, disfrazados de policía, en las estaciones de policía. ¿Por qué? Bueno, ¿será que no confían en la policía y tienen miedo de que empiecen a rebelarse, a desertar, a soltar la lengua? Es decir, el mismo esquema de los cubanos en Venezuela. Controla a las Fuerzas Armadas a través de los aparatos de inteligencia. ¿Qué hace la DID en la policía? Y entonces el problema que decía esta gente de Matagalpa, dicen, ellos asesinaron en la operación limpieza y el clavo nos cayó a nosotros, dice, porque andaban disfrazados de policía. Policías de Matagalpa diciendo eso, ¿verdad? Entonces hay una situación que yo te digo sinceramente la veo tan complicada, y ahí es donde creo que hay una responsabilidad mayúscula de la oposición en Nicaragua. Realmente convertirse en una opción de poder y en una opción de poder confiable
que la comunidad internacional diga sí, podemos confiar en que estos van a ejercer un liderazgo responsable, creíble, etcétera, etcétera. Pero vivimos matándonos. El que va asomando la cabeza se la van volando, Sergio. Es triste. Es triste porque los que estamos en el exilio estamos condenados a seguir en el exilio. Roberto, discúlpame, ¿cuál sería la condición necesaria para que el pueblo de Nicaragua pueda ver en el actual ejército de Nicaragua un desmontaje de este esquema mental y real de haber sucumbido frente a la dictadura? Y, bueno, condición necesaria. ¿Y cuál sería la condición suficiente? Tanto a los nicaragüenses de a pie como a los países del mundo, a los norteamericanos y a la oposición nicaragüense. Lo primero, la salida de esta comandancia general. Hay que pasarla a retiro. Y pasar a retiro a los principales mandos. Y no quiere decir descabezar el ejército. ¿Por qué? Hay gente que viene detrás, tenientes coroneles, mayores, que además están taponeados por el hecho de que lleva 3 periodos ya Julio Avilés. Hay que salir de él. ¿Por qué? Porque en primer lugar fue una violación, aunque lo hayan hecho y justificado de manera legal, pero moralmente era irregular. No es ilegal, pero hay una connotación de que no debió haberse hecho. Mantener a Julio Avilés durante 3 periodos, porque lo que le estaba diciendo a Ortega es: si yo me reelijo, se reeligen todos, sucio yo, sucios todos. Lo que debería hacer por dignidad Julio Avilés, y no lo hizo porque está pegado, y está pegado por problemas de propiedades, está pegado por un montón de casos, manejo de dinero, etcétera. Él debió haber renunciado y decir: lo siento, no puedo. Ya, me debo al pueblo, en la ley aparece eso, en la Constitución aparece eso, no me debo a usted ni a su familia. Y entonces no puede ser que digan, no, que siga Bayardo Rodríguez porque él es de confianza de la Rosario. No, esto no es un problema de confianza del que está en el poder, este es un problema de confianza a la patria, al pueblo nicaragüense, a la bandera nicaragüense. Entonces, lo primerito, si yo quiero, en vez de estar gastando reales en relaciones públicas y en estar inventando el agua caliente, lo primero que tengo que hacer es limpiar. Ok, ¿querés limpiar la imagen ante la población? Limpiar la institución. Salí de toda esta gente que tuvo participación, vinculación, que armó, que prestó, que facilitó. Y ahí tenés una lista grande de generales. ¿Ya? Segundo, hay que pedirle perdón al pueblo. Cometimos un error. Lo reconocemos y pedimos perdón. Segunda condición necesaria y suficiente para que el pueblo nicaragüense empiece a creer. Y llamamos a los organismos de derechos humanos a que hagamos un libro blanco sobre los crímenes en el campo. No negarlo, porque están a la vista. O sea, están a la vista. Y entonces, ok, los invitamos y vamos a investigar y vamos a encauzar a los culpables. Y si el culpable es el jefe del COE, si el culpable es Bonerre, si el culpable es el otro, hay que sancionarlo. ¿Por qué? Porque la única forma de limpieza es esa. O sea, no vas a esperar a la justicia transicional. Es decir, Ríos Montt, después de 40 años, fue juzgado por los crímenes de 1 millón de guatemaltecos indígenas. En Chile, Pinochet, no, puedes hacerlo desde ahorita y limpias. Porque al final lo que se viene incubando en el corazón, en los hígados, en la mente de la población es: hay que desaparecer este ejército porque además de parásitos son asesinos. Roberto, entonces tenés que evitar eso. ¿Es factible eso que estás planteando en términos objetivos? En estas condiciones que está viviendo Nicaragua, ¿es factible hacer eso? ¿Factible hacer un cambio prácticamente del Estado Mayor actual? ¿Factible? Bueno, lo de pedir perdón, muchos piden perdón. Recuerdo al mismo dictador Ortega pidiendo perdón. Recuerdo al presidente Arnoldo Alemán, que ha pedido perdón muy tímidamente, pero lo hizo. Es
de tal manera que no hay aquí escrúpulos por pedir perdón. No deja de ser una actividad más de relaciones públicas. Sí me parece bastante interesante eso que decís de cambiar el Estado Mayor de manera gradual, agregaría yo, y llamar a organizaciones de derechos humanos para que empiece un proceso de transparentación, un proceso de investigación de la Fiscalía Militar sobre aquellos casos que han sido ocultados malévolamente a la opinión pública nacional. Yo creo que sí valdría la pena. El problema es, ¿está Nicaragua, soportaría Nicaragua hacer eso en estas condiciones? Ok. Perdón, el ejército, ¿soportaría el ejército hacer eso en estas condiciones? Me refiero, en primer lugar, a la parte inicial que dijiste, que el perdón no pues es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No. Lo que pasa es que aquí los políticos han pedido perdón y después vuelven Claro. a sus andanzas. Es decir, no hay capacidad a propósito de enmienda. Piden perdón del labio, del diente al labio. Pues ese es el problema. Lo que yo me refiero es que sea vinculante. Es decir, pido perdón, pero tomo medidas concretas para respaldar ese perdón que estoy pidiendo. Pido perdón, cometimos un error, iba a decir una grosería, cometimos un error, lo reconocemos, pedimos perdón y en virtud de eso estamos haciendo esta y esta acción, medida, esta propuesta. Eso no puede pasar mientras esté Ortega en el poder. No puede pasar, no va a pasar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están amarrados, sometidos a Daniel Ortega. Y los tiene pegados en un montón de cosas que vos y yo sabemos, pero bueno, no viene al caso estarlas mencionando aquí. Ahora, en un nuevo gobierno tiene que hacerse eso. Tiene que hacerse eso y obligar al ejército a que realice esas acciones que estamos planteando. Ahora, la gente está hablando mucho de la abolición del ejército. Casi todo el exilio que está en Costa Rica hemos estado vinculados en un país ya casi 2 años donde no hay ejército, donde los niveles educativos son infinitamente superiores, mejores y mayores que Nicaragua, superiores, ¿verdad? Estamos en un país donde por el hecho de que se prioriza la salud y la educación, la pandemia del COVID-19 aquí está prácticamente controlada, contrario a Nicaragua, ¿verdad? Entonces, mi pregunta, y a veces me la han hecho muchas veces, ¿se puede abolir el ejército? Yo digo que sí, pero es gradual. Es gradual, ¿por qué? Porque no vas a mandar a 14,000, 15,000, 17,000 gente a la calle sin nada. Es decir, podés mandar, imagínate qué contradictorio, podés mandar a 50,000 ciudadanos que trabajan en las maquilas a la calle y no pasa nada, pero con el ejército tenés que tener manos de seda, es decir, es contradictorio, ¿verdad? Es contradictorio porque si no, se te puede armar un megacartel. Pero eso sería, digamos, en unas condiciones, esa es una discusión posterior. Después de Ortega. Aquí yo veo, ¿verdad?, que habrá que pedir condiciones mínimas al ejército para poder tenerlos en algún momento en este periodo de transición difícil, si acaso se da esta implosión. Tendremos que recurrir, me parece a mí, a estas Fuerzas Armadas en una nueva dirección, No sé si me explico. Totalmente. No veo la posibilidad, ¿verdad?, de esperar a un nuevo gobierno para hacer este desmontaje. Tendrá que hacerse, ¿verdad? Pero la condición es ahora, con la crisis que se nos viene encima sobre el coronavirus, que ya está cobrando un aumento bastante sustancial del asunto. Entonces, vamos a tener que lidiar con estas condiciones. Ese es el punto. Y veo una nebulosa alrededor de este fenómeno del ejército. No veo voluntad política y no veo una estructuración que soporte ese vacío de poder que tanto temen, no solamente los norteamericanos, el pueblo de Nicaragua, todo el mundo. Bueno,
Quería saber cuáles son tus comentarios finales para ya ir cerrando el programa. Sí, Sergio, creo que todos estos temas son vitales que se hablen porque a veces los políticos en Nicaragua tienen horror a hablar del ejército, le tienen horror. Mi preocupación mayor es que aquí se nos pueda implantar un nuevo ciclo como el que se inició después de la desmovilización de la Contra, que se vuelva reiterativo. Se desarmó la Contra, se redujo el ejército, vimos que hubo una cantidad enorme de armas guardadas en almacenes que después aparecieron en manos de civiles, hubo otra cantidad enorme de armas, que ahí lo documento en el libro, que fueron contrabandeadas, ¿verdad? Contrabandeadas, y casi todas iban para Colombia, pero lo más triste, lo más duro, es que más de 600 líderes de la Contra fueron asesinados. Y no fueron asesinados en borrachera, un marido celoso o que se accidentó en un vehículo como el caso de Franklin. Todos fueron asesinados. Asesinados por la gente que estaba y precisamente señala todavía desde aquel entonces al ejército. Toda la seguridad del Estado se metió a la DID. Y desde ahí empezaron a matar a más de 600. Puedes preguntarle a Luis Fley, al comandante Johnson. Te lo puede dar incluso con detalles. Entonces, ¿qué va a pasar si empezamos esa situación después de la salida de Ortega y asumiendo que el ejército va a administrar la transición eventual que puede existir? Y con esos mismos elementos, si están negando muertes en el campo, ¿quién me dice que no van a hacer lo mismo? Ese es el gran peligro que hay que poner en el tapete. Y hay que decirle a la sociedad, a esto nos vamos a enfrentar, a esto nos tenemos que enfrentar. Sergio, yo te agradezco que pues esta entrevista, sobre todo hoy, pues que como decía al inicio, se cumplen 22 meses de la operación Limpieza en Carazo, que fue uno de los crímenes más brutales que se han cometido en la historia moderna de nuestro país. A vos, Roberto, te agradezco siempre tu disponibilidad de tiempo para abordar estos temas que son sumamente escabrosos en una sociedad que todavía no asimila un acontecimiento e inmediatamente entra a otro. Roberto, voy a poner con tu autorización el libro Uso de Armas de Guerra en la crisis de abril por el régimen de Daniel Ortega, cuyo autor sos vos. Compilaste muy bien, me parece, tiene un rico estilo, se lee fácil y además está documentado. Lo voy a poner en mi plataforma, La Mesa Redonda, y te agradezco que hayas dispensado parte de tu tiempo para abordar estos aspectos sobre la condición del ejército en nuestro país. Muchas gracias, Roberto, te mando mi saludo afectuoso. Un abrazo, saludos. Gracias a ustedes también, amigos, que nos acompañan desde nuestra plataforma. Estamos conscientes de que estamos viviendo momentos sumamente difíciles, pero hay que estar, como dice el pueblo de Nicaragua, ojo al Cristo. Estamos conectados siempre. Esperen cualquier otro reporte en cualquier momento. Muchas gracias por su atención.